Me alegra saludarlos en este punto de encuentro que tenemos para el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la lección Venciendo la idolatría. Hasta aquí no hemos tocado el texto que da título a toda la semana, pero hoy vamos a hablar de ese versículo que nos dice que hay que hacer todo para la gloria de Dios. Y ahí está el principio, que nos va a ayudar a enfrentar este problema de la idolatría, pero también los otros problemas que están abajo de ese que estuvimos viendo durante la semana, que son estos problemas en los que primero nos queremos poner a nosotros en primer lugar y decimos, pues mi conciencia me permite hacer las cosas, allá los que no quieran entenderlo, y lo que hemos aprendido hasta ahora es que tenemos que tener un espíritu de abnegación. Bueno, hoy vamos a descubrir un poco lo que esto implica, este espíritu de abnegación. Vamos a ir a la Biblia, antes de eso vamos a orar, y vamos a ir a la última parte de 1 Corintios capítulo 10. Vamos a pedir la dirección de Dios y le vamos a pedir también que nos ayude, que a la hora de estudiar podamos aplicarlo a nuestra vida de una manera equilibrada. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que ilumina nuestras mentes y corazones y nos permite aprender de tu palabra. Queremos, Señor, rogar porque tu Espíritu Santo nos haga partícipes de la sabiduría del cielo que nos permita saber cómo vencer la idolatría y vivir para ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir de lleno al texto bíblico en la última parte de 1 Corintios capítulo 10. De hecho, vamos a llegar hasta el capítulo 11, verso 1, pero vamos a leer desde el verso 23 en adelante. Y dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Antes de continuar, aquí voy a hacer una pausa y después voy a leer de corrido los demás textos. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, y destaca esto, que no conviene o no edifica, está diciendo todo lo que es correcto es lícito. Obviamente Pablo no está diciendo que las cosas malas sean lícitas. Su argumento no va en función de eso. Él está diciendo todo lo que es correcto es lícito. Pero hay ocasiones en las que no conviene, aunque sea lo correcto y aunque me esté permitido. O hay ocasiones en que eso no edifica. Ten en mente esto porque esto está en el contexto de lo que venimos diciendo. Recuerda, vamos a hacer un repasito antes de pasar a la siguiente lectura. Pero me quería detener aquí en el verso 23 para explicar que cuando Pablo dice todo me es lícito, no está diciendo que las cosas en sí mismas ilícitas se conviertan mágicamente en cosas lícitas. Está diciendo que todo lo que es razonablemente correcto, entonces es lícito, está permitido. Pero en ocasiones ni conviene ni edifica. Porque recuerda que Pablo está lidiando con esta idea de los que tienen conciencia fuerte, los que tienen conciencia débil, aquellos que piensan si el ídolo no es nada, pues yo puedo comer la carne que se sacrificó a ellos, total, ellos no significan nada, o de aquellos que dan todavía otros pasos y dicen, bueno, si no es nada, entonces hasta voy a participar de los eventos, y todo eso Pablo lo ha estado aclarando. Ayer hablamos sobre esto de la participación en eventos que claramente están destinados no a dar gloria a Dios, sino a los placeres y al mundo. Con eso en mente ahora vamos a seguir leyendo. Noten el principio que ahora va a destacar el verso 24. Vamos a volver algunas veces aquí a este principio en el verso 24 en esta lección de hoy. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto hay en ella. Me refiero a la conciencia del otro, no la tuya. Pues, y aquí aparecen dos preguntas retóricas, esta y del siguiente versículo que vamos a ir analizando después.
¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Y ahora noten el otro principio. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Me voy a detener aquí porque ya es una sección bastante larga para que nosotros podamos dilucidar, ¿no? Para que podamos dirimir qué está queriendo decirnos a nosotros. Noten primero el pasaje, el verso 24. No busquéis vuestro propio bien, sino el del otro. Aquí Pablo está aplicando la ley de Dios. Está diciendo, si amas a Dios y amas a tu prójimo, entonces vas a tratar de cuidar de la vida del otro. Vas a ayudarle al otro para que pueda crecer. No vas a imponer tus criterios y tu pensamiento como los definitivos, aunque pueda que tengas razón en algunas cosas. Digo en algunas cosas porque recuerda lo que ya estudiamos esta semana, el que cree que sabe algo no lo sabe como debería saberlo. Tenemos que tener cuidado cuando nos volvemos demasiado, voy a usar esta palabra, cansinos. Sí, a veces nos volvemos demasiado estrictos. No quiero usar esa palabra estricto porque no se trata de ser estricto o no ser estricto. Hay que ser estrictos con nosotros mismos, sobre todo. Pero tenemos que aprender que a veces nos volvemos, creo que es la mejor palabra, demasiado cansinos con nuestros temas porque creemos que sabemos de qué estamos hablando. Y puede ser que tengamos suficientes elementos como para decir que lo que nosotros opinamos está correcto, pero no lo sabemos todo. Y no tenemos el alcance completo para entender todos los detalles de las cosas que muchas veces afirmamos. Claro, yo sé que alguno podrá decir, yo sí sé bien de lo que estoy hablando. Bueno, allá él, ¿no? Yo me limito a decir que yo entiendo para mí muchas cosas, las sé para mí, pero no puedo afirmar que sé lo que otro debería hacer. No somos conciencias, lo dije esta semana, yo no soy la conciencia de mi hermano, ninguno de nosotros somos la conciencia del hermano. Cuando alguien quiere erigirse en la conciencia de otro, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero sí podemos cuidar la conciencia de nuestro hermano. Este es el punto que está aquí. No busques tu propio bien, busca el del otro. Jesús lo dijo de otra manera, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? ¿Puedes escribirlo en los comentarios? Lo voy a decir hasta el final, o lo digo ya. No, si tú lo recuerdas, puedes escribirlo en este momento que yo estoy diciéndolo también, pero Jesús lo dijo de otra manera. Así como quieres que los hombres actúen contigo, así haz con ellos. Claro, estoy parafraseándolo, ¿no? Es decir, haz lo que quieras que hagan contigo. Eso es lo que está de fondo en este principio. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con vencer la idolatría y con tratar de alejarnos del terreno de las prácticas idolátricas? Bueno, este es el punto interesante, porque el verdadero amor, el que nos conecta con Dios y con los demás, nos permite ofrecerle a Dios el mejor servicio y entonces, al ponerlo a Él en primer lugar de manera práctica en el servicio a otros, estamos demostrando quién es el dueño de nuestro corazón. Entonces estamos lejos de la idolatría. Estamos venciendo la idolatría de esa manera. Pero cuando yo impongo mis propios criterios, mis ideas de cómo los demás deberían actuar, incluso aunque sean ideas buenas, pero no respeto la conciencia del otro, ya con eso estoy demostrando que tengo un espíritu idolátrico, porque me estoy adorando a mí más que a Dios y estoy poniéndome a mí por encima de mi hermano con el que compartimos el mismo piso, si podemos decirlo de esa manera. Así que este principio está derivado, lo que Pablo está escribiendo está derivado de lo que el Señor Jesús dijo de manera muy práctica. Por ejemplo, en la historia del joven rico. En nuestra lección se nos recuerda esta historia y se nos recuerda cuando Jesús habló de los dos grandes mandamientos. Y queda claro cuando Él dice cuáles son los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, que la manera práctica de demostrar que amamos a Dios y amar al prójimo es el servicio que prestamos a los demás.
Eso queda claro en la historia del encuentro del joven rico con Jesús. Si recuerdas la historia, porque no vamos a ir a leerla, ya que la conocemos, el joven rico llegó donde estaba Jesús e hizo la pregunta del millón: ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús responde los mandamientos, ¿sí? Y curiosamente eligen los 6 mandamientos que tienen que ver con nosotros, con los seres humanos, con las relaciones, con las familias, con las personas. No los otros 4, porque la respuesta del joven rico es: pues yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús toca el punto central. Parece que era muy religioso. De hecho, en algunas de las narraciones, en Marcos propiamente, dice que Jesús lo amó, porque sinceramente este joven rico creía que él había cumplido con todos los requisitos, y tal vez exteriormente lo había hecho. Entonces viene la gran admonición del Señor, o el llamado: bueno, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Que había cumplido la ley, al menos formalmente. Noten que no había cumplido la ley. O sea, yo quiero ser claro en esto. El joven rico parecía haber cumplido la ley, pero no la había cumplido. Porque la ley se cumple, dice Pablo, en el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces él creía que había cumplido la ley, el joven rico. Cuando se lo confrontó con la verdad, decidió que sus ídolos, la riqueza, el prestigio, eran más importantes que el amor que podía manifestar a otras personas. ¿Notas por qué este tema es vencer la idolatría y por qué me he detenido mucho aquí en nadie busque su propio bien sino el del otro? Porque ahí está el punto. Porque ya lo decíamos ayer, la idolatría es un pecado tan sutil que puede llegar de muchas maneras. De maneras que incluso nosotros llegamos a pensar que ni siquiera son un problema de idolatría. Pero vuelvo a enfatizar este punto. Cuando yo impongo mis pensamientos de cómo deberían ser las cosas a otros y los lastimo con eso y no tengo en cuenta el desarrollo personal de cada una de las personas con las que trato, el desarrollo espiritual de cada una, entonces demuestro que mi ídolo soy yo, son mis ideas, son mis preconceptos. Así que tal vez nadie los vea, porque no vamos a ir a un templo a adorar. Pero, tal como pasó en la Revolución Francesa, parece que muchos de nosotros tenemos el Dios de la razón muy en alto, más que los principios de Dios. Luego Pablo comienza a expresar algunas ideas, o algunos ejemplos, y dice, bueno, si tú vas a la carnicería, compra sin preguntar. Quizás aquí valdría la pena aclarar, cuando hablamos de alimento en la Biblia, es igual que cuando decimos todo me es lícito. Todo me es lícito es todo lo que es correcto, no que lo ilícito se vuelve lícito de manera mágica. Eso no tendría sentido. Y aquí cuando hablamos de todo lo que hay en la carnicería, una mente guiada por la palabra de Dios, que aprendió de la palabra de Dios, debería tener en mente que es todo alimento permitido, todo lo que realmente es alimento. Pablo, cuando habla de alimentos, no tiene en mente, y lo voy a decir de una manera directa, no tiene en mente cerdo, no tiene en mente gatos, no tiene en mente conejos, no tiene en mente iguanas, garrobos, no tiene en mente nada de eso porque no eran alimento. Así que Pablo con eso no está diciendo compren lo que sea. No, lo que está diciendo es, si algo fue sacrificado a los ídolos, pero es carne que está permitida, tú cómprala, no preguntes, cómprala, ve a tu casa, prepárala y listo. Ah, pero si viene alguien y te invita, y note el ejemplo, y te pone de comer, de nuevo, estamos hablando de alimento. Alimento no serían las cosas que ya mencioné. Entonces tampoco preguntes de dónde salió y todo, para cuidar la conciencia también del otro. Porque tal vez, aquí vamos al tema de los fuertes y los débiles, el fuerte pueda decir, pues yo puedo comer cualquier carne, es decir, cualquiera de las carnes que son alimento, yo puedo comer
carne de res en mi casa y donde me invite un amigo, porque aunque la sacrificaron a los ídolos, eso no es problema, porque los ídolos no son nada. Pero si el que te invitó te dice, mira, pero esta carne que te puse ahí fue una festividad que hicimos o que hicieron, porque este incrédulo, algunos estudiosos piensan que tal vez sea nombrado como incrédulo porque es un débil en la fe, no porque sea un pagano. Sí, pero esto es un paréntesis nada más. Y tal vez diga, mira, pero yo me di cuenta que esto fue sacrificado para el dios Zeus. Si dice eso, por causa de la conciencia, para que no quede malinterpretado el cristianismo, para que no se piense que el cristianismo es igual que otra religión, entonces deja de comer. O sea, notan lo que está haciendo Pablo, está tratando de ver cómo nos ayuda a equilibrarnos de tal manera que podamos mantener nuestra conciencia limpia mientras cuidamos la conciencia del otro. Pero ahí presenta estas preguntas. Bueno, pero ¿y entonces? ¿Yo no puedo hacer nada? Pues si yo soy libre, yo no puedo hacer nada solo porque la conciencia del otro se va a ver afectada. Noten las preguntas de Pablo. Él dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y la siguiente pregunta, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Son preguntas válidas. Son preguntas de hecho importantes. ¿Por qué yo tengo que limitarme en algunas cosas que yo entiendo que no serían un problema? Porque otro no tiene la madurez espiritual. Ahí Pablo, en lugar de responder directamente esa pregunta, porque yo me veo tentado a responderla, pero no, vamos a ir a lo que dice Pablo, nos dice cuál es el secreto, que está unido a lo que ya vimos en el verso 24. Verso 24, recuerden, dice, no busquen su propio bien, sino el del otro. Y ahora, en el verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, mira, tienes razón, está bien, tus preguntas son válidas, pero para responder estas preguntas, lo que haces, lo haces para satisfacerte a ti mismo, o lo haces para dar gloria a Dios. ¿Lo haces para demostrar que tú sí sabes de las cosas que hablas o lo haces para que Dios sea glorificado? ¿Notan? Eso es lo que está planteando Pablo aquí. Así que en lugar de entrar en el debate, porque las preguntas son válidas y yo reconozco el valor de esas preguntas, ¿por qué yo tendría que limitar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué voy a ser censurado yo? Porque otro no es capaz de entender las cosas que yo sí entiendo. Entonces Pablo dice, alejémonos de este debate, porque esto lo único que va a causar es división, que ya es un problema que está pasando en la iglesia de Corinto. Más bien preguntémonos, ¿lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios? ¿Lo estamos haciendo pensando en que Dios pueda ser glorificado? Y yo sé que esto es duro porque en la sociedad tan individualista en la que nosotros vivimos, la respuesta a las preguntas retóricas que hace Pablo debería ser un no. ¿Y yo por qué me voy a detener? ¿Por qué voy a ser censurado por otro? ¿Por qué voy a perder mis derechos y mi libertad por otro? En nuestra sociedad, la respuesta a esas preguntas es no. Que el otro no entiende las cosas, que el otro no sea maduro, es su problema, decimos nosotros, ¿sí o no? Y eso es lo que decimos. Que el otro no sea capaz de poder crecer espiritualmente, eso es su problema. Y Pablo dice, sí, correcto, es su problema, pero tú lo que haces, ¿lo estás haciendo por la gloria de Dios o solo es por el orgullo humano que te impide reconocer que tu acción puede estar perdiendo a otro hermano? Es un tema delicado, yo sé. Y no estoy tratando aquí de decir santa palabra, no de decir así tienen que ser las cosas. Solo quiero que veamos la reflexión que está haciéndonos Pablo. Pablo no es que esté rehuyendo el debate, más bien nos está llevando a un nuevo nivel en el debate y nos está diciendo, perfecto, ahora responde a esta pregunta, ¿lo que haces, lo haces para la gloria de Dios? ¿O solo quieres mantener a tu ídolo, el ego, ahí arriba para decir, tú sí sabes de Biblia? Tú sí sabes de qué estás hablando. Mientras los otros no, pobrecitos, todos son inmaduros a la par tuyo. ¿Qué es lo que quieres hacer?
Porque si haces las cosas para la gloria de Dios, lo que vas a hacer es tratar de buscar el bien de otros. ¿Qué es lo que Pablo va a terminar diciendo aquí? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y qué tremendo que eso se lo está diciendo a los fuertes, entre comillas. Siempre lo digo entre comillas esto de los fuertes. Se lo está diciendo a los fuertes, no seáis tropiezo. Y luego dice, del mismo modo también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y ahora pone el sello a esto, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Tremendas palabras de Pablo. Yo ahí a ese nivel ya no llegaré. Pero Pablo está diciendo, miren, a la postre, hagamos lo que Jesús hizo. Jesús pudo haberse quedado en el cielo, de brazos cruzados, y haber dicho, pues mala suerte, pecaron, la consecuencia del pecado es la muerte, yo se los advertí, pues bueno, tienen lo que se merecen. Pero Jesús se hizo hombre, se hizo un siervo, y mientras estuvo en esta tierra, sirvió a todo el que pudo servir. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Jesús bien pudo siempre haber puesto cara seria y haber dicho, miren, ustedes son una bola de pecadores que no merecen nada. Pero en lugar de eso, aun cuando a veces tenía que dar sus reprensiones, en el deseo de toda la gente se nos revela esto que es impresionante. A Jesús se le quebraba la voz porque su intención cuando vino aquí jamás fue censurar de una manera que la gente pudiera malinterpretar las cosas. Dijo las cosas que tenía que decir, las dijo de forma directa y las dijo de frente, pero las dijo con amor. Eso es lo que está en juego aquí. ¿Realmente estamos viviendo el principio del amor? ¿Realmente estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Recuerda, la idolatría puede manifestarse en la vida de maneras tan sutiles que a veces nuestro ídolo tal vez no sea un equipo de fútbol, de baloncesto, un personaje histórico, un personaje mediático, tal vez no. Pero tal vez nuestro ídolo sea mi autoconcepto. Tal vez mi ídolo sea que yo creo que sé más que los demás. Tal vez mi ídolo sea que como soy el pastor, como soy el anciano, como soy el líder de la iglesia, mi puesto me da la autoridad para decidir sobre la conciencia de otros. Tengamos cuidado con eso. Si realmente estamos siguiendo la voluntad de Dios, vamos a amar a los demás y vamos a cuidar sus conciencias. A veces no será fácil, porque a veces será necesario restringirnos un poco a nosotros mismos. Pero si Cristo renunció a la gloria del cielo por amor a nosotros, ¿por qué no podemos renunciar a algunas pequeñas cosas nosotros con tal de ayudar a nuestro hermano en su crecimiento espiritual? No estoy diciendo que todo deban ser privaciones, pero sí estoy diciendo que podemos ayudar a nuestro hermano a crecer también en su comprensión, y cuando ya comprenda lo que nosotros creemos que ya comprendemos, entonces veremos que al final, pues mi renuncia tal vez no fue tan grande, pero luego podremos disfrutar juntos de esas cosas que nosotros sabemos que podemos hacer con libertad en Cristo. Las cosas que son correctas, ¿sí? Porque sigo enfatizando eso, ¿no? Las cosas que en sí mismas son correctas, pero que todas tienen su lugar y su momento. Y cuando no benefician y no edifican, entonces podríamos nosotros, que somos maduros, que creemos que somos maduros, aprender a esperar un tiempo mientras nuestros hermanos crecen espiritualmente y ayudarles a crecer para luego poder retomar esas cosas que creemos que no hacen daño, porque están en lo lícito, ¿verdad? En todo lo lícito. Creo que si hay alguna duda sobre esto, pues me la puedes escribir en los comentarios. Espero haber aclarado un poco este tema de qué implica todo lo que es lícito, qué implica lo de compra en el mercado, la carne sin preguntar, y de cómo cuidar la conciencia de otros. Al final, para vencer la idolatría, el punto está ahí. Haz todo para la gloria de Dios.
Eso es lo que tenemos que pensar. Y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a tener esto en mente siempre. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. A veces estamos situados entre los débiles que no comprendemos algunas cosas y te pedimos perdón cuando señalamos a otros desde nuestra debilidad. A veces estamos nosotros en el grupo de los fuertes en algunos temas, pero también cometemos el error de mirar a los que consideramos débiles y simplemente apartarlos y decir no entienden. Más bien ayúdanos a pararnos sobre la plataforma del amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor, y a mirar por el bien de otro, que podamos crecer en nuestra conciencia, fortalecernos en nuestra conciencia, poniéndote a ti en primer lugar, dando gloria a tu nombre, pensando en cómo podemos glorificar tu nombre al servir a los demás. Señor, ayúdanos a usar la libertad que nos has dado con sabiduría. Ayúdanos a usar los privilegios que tenemos con sabiduría, que en todo tu Espíritu Santo nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.